Koldo García Izaguirre también se libra de la prisión por ahora. El juez le dice, igual que a Ábalos, que no entra en prisión preventiva pese a que sus indicios delictivos son robustos y crecen a medida que se acerca el juicio oral. Comienza el turno de Pedro Sánchez. Mientras las acusaciones populares hablan ya de pedir su imputación por el momento, tendrá que comparecer en la Comisión de Investigación del Senado el próximo día 30, justo después de que lo hagan sus gerentes del PSOE. Y Sánchez termina de cachondearse de la población española. Su gran medida para bajar el precio de la vivienda es un teléfono de la esperanza. Literalmente. Lo mismo acaba enchufando ahí a su hermano después del juicio. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Déjenme que les lea el glorioso tuit con el que Isabel Rodríguez, para el que no lo sepa, y no me extraña, porque es que tenemos tantos ministros que uno ya se olvida, y algunos de ellos tienen tan poca labor, que yo creo que no solamente deben estar cumpliendo con la famosa reducción de jornada de Yolanda Díaz, sino que se han debido ir más allá, hasta el infinito y mucho más allá. Bien, pues Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, anunciaba ayer de esta manera su nuevo número del teléfono. Le hemos llamado teléfono de la esperanza porque posiblemente incluso estamos exagerando, lo último que va a dar es esperanza, y han elegido el número 047. Han hecho la gracia de que el 047 se supone que es 47, el artículo de la Constitución, de lo que dicen ellos, que es el derecho a la vivienda. El día que se lean la Constitución se darán cuenta de que aparece en un apartado de la Constitución que son los principios rectores de la política, no derechos. Repito, principios rectores de la política. El artículo que sí que es el artículo 33 de un derecho es el de la propiedad privada. Pero eso se les ha olvidado. Pero déjenme que lo lea. Ponemos en marcha un teléfono gratuito, hombre, ya sería la pera que encima cobrarán, de consulta e información veraz sobre vivienda, de información veraz. Esperen que aquí también va la famosa teoría de la bulosfera. Con este número empoderamos, ya estaba yo echando de menos la palabra, a la ciudadanía con una nueva herramienta para defender sus derechos. Miren, para defender nuestros derechos váyanse, lárguense, es mucho más sencillo, porque para lo que están haciendo el destrozo es incalculable. Yo, sinceramente, la próxima vez que saquen un número de estos, espero que amplíen el tuit y aparte de empoderado metan resiliente, sostenible, eco-friendly, no binario, antifascista, ajeno a los micromachismos, no sé, y alguna otra majadería más de las que suelen meter. Estamos hablando de vivienda. Estamos hablando de vivienda y de gente joven y no joven que no puede adquirir una vivienda en España. ¿Por qué no puede adquirir una vivienda en España? Porque esta gente, los del 047, resulta que nada más llegar ideologizaron de tal manera la política de vivienda que decidieron bombardear a las constructoras, promotoras y además a la industria de la vivienda, de forma que no pudiesen construir. Les metieron en el año 23, en el año 21 hubo otro retoque, pero la norma del año 23 ya fue letal y les obligó a que de todos los metros urbanizados el 40% tenía que ser social. Me imagino que social, antihuella de carbono, eco-friendly, sostenible, resiliente, empoderado y todo este listado de palabrejas. Bien, me imagino. Resultado, si el 40% tenía que ser con criterios sociales, no había manera de hacer vivienda rentable. ¿Qué han hecho las constructoras? No construir. Era sencillo de entender, ¿verdad? Por lo visto, no para un comunista. Por lo visto, no para un antifascista resiliente, empoderado, eco-friendly. Por lo visto, para ellos no. Resultado, no hay vivienda. Como no hay vivienda, y desde que llegó Pedro Sánchez se ha incrementado la población en 2 millones de personas, resultado, ante la escasez, se ha disparado el precio. Bien, ¿les parecía poco? ¿Qué hicieron? Permitir la ocupación y defenderla legalmente. Resultado, la vivienda que había en alquiler decidió salir corriendo, por patas. Normal, ¿verdad? Si se te va a meter una persona dentro, te va a destrozar la vivienda, no vas a poder alquilarla, no vas a recuperar tu renta, y cuando puedas recuperar tu vivienda te la vas a encontrar destrozada, ¿quién es el imbécil que pone una vivienda en alquiler? Pues eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Vale. En medio de todo esto, que me parece bastante básico, resulta que esta gente ahora saca el teléfono de la esperanza. Porque, repito palabras de Isabel Rodríguez, ponemos en marcha un teléfono gratuito, es que de verdad, gratuito, y todavía encima lo remarcan. Con este nuevo número empoderamos a la ciudadanía. ¿Empoderamos a la ciudadanía? Vamos a leer quién está empoderado, y de no sé ni siquiera si llamarle ciudadanía, en estos momentos en España. Bien, miren, Koldo García Izaguirre hoy se ha librado pues, por el chut de balón, ha tocado portería, ha tocado poste y ha salido hacia afuera. Podría haber salido hacia adentro. Y se ha librado de la prisión preventiva
de la preventiva. Pero ¿saben lo que ha dicho el juez? Que los indicios de delitos graves, de delitos con una privación de libertad, condenados con una privación de libertad enorme, son robustos y que no dejan de crecer día a día. ¿A qué se refiere? Pues a lo mismo, porque dijo exactamente lo mismo en el auto de José Luis Ábalos, que también crecían sus indicios delictivos. Pero es que además de ellos dos, hay otro secretario de organización, Santos Cerdán, que sus indicios son tan abrumadores que es que ya está en Soto del Real. ¿Y saben de qué se está hablando? Bueno, pues se está hablando, por ejemplo, de prostitutas coladas en fiestas pagadas con los impuestos de todos los españoles. Con los impuestos de todos los españoles, y de momento ni se sabe si a lo mejor incluso con la financiación ilegal del Partido Socialista. Se va a estar hablando de prostitutas enchufadas en cargos públicos, porque Ábalos, como dijo él, impulsaba tanto a las mujeres que por lo visto se lió a colocar prostitutas en cargos públicos. ¿Y de qué más estamos hablando? Pues estamos hablando de un empoderamiento que por lo visto se nutre de chistorras, lechugas, soles, folios y demás, que no eran evidentemente ningún material culinario, no, que eran los fajos de dinero que corrían por la sede del Partido Socialista, que nada más y nada menos que la comanda un tal Pedro Sánchez, secretario general de esa formación. Fajos de 4.500 euros, 2.800, 2.900. ¿Y de qué más estamos hablando? Pues por ejemplo de corrupción con las mascarillas en un momento en el que la población española estaba muriendo de 1.000 en 1.000 personas. Y en ese momento Pedro Sánchez decidió que cerraba el grifo, cogía todo el poder, el legislativo, el ejecutivo, y no cogió el judicial de puro milagro, y que además de esa manera quitaba a las comunidades autónomas de la posibilidad de traer material para combatir el COVID. Y dejó un grifo tan cerrado que solamente se colaron algunos. Por ejemplo, la trama del PSOE. La trama de Koldo García Izaguirre, la trama de Ábalos, la trama de Aldama. ¿Y qué hacían? Llevarse unas comisiones absolutamente indecentes por vender aquello que necesitaba la población para no morirse. ¿Quién cerró el grifo? Pedro Sánchez. Bien, de eso estamos hablando, de que mientras moría la población española, este señor cerró el grifo de tal manera que una trama de la cual en estos momentos tenemos más que serias, más que evidentes sospechas de que ha circulado dinero de esas comisiones ilegales por la sede de Ferraz, se forrase. Y se forrase por un volumen de 33 millones de euros, tal y como narran ya los informes de la UCO. Pero hablamos de más. Hablamos de que esa corrupción saltó también al petróleo y que por los acuerdos para hacer negocios que cerraron, por cierto, uno de los negocios era hacer presidente de la Internacional Socialista al propio Pedro Sánchez. Bueno, pues cerraron una serie de negocios con una narcodictadura, la venezolana. Una narcodictadura que se dedica a matar a su gente, a robarla, a esquilmarla, a destrozar a la población y a mantener una dictadura absolutamente férrea, hasta el punto de que está sancionada por la UE, pero nosotros, en España, nos saltamos esas sanciones. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues con eso se debieron empoderar, mucho más que con el teléfono de la esperanza de la vivienda, porque se empoderaban, según dicen los informes de la UCO, a razón nada más y nada menos que de 1 millón al mes. Y esto simplemente en cuanto al reparto que se mantenían sobre esas cuantías Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos. Pero hablamos de más gente empoderada, porque por lo visto Santos Cerdán se empoderó teniendo el 45% de Servinavar, que resulta que era una sociedad montada por él y por una persona del entorno proetarra, que el uno era cocinero, el otro no sabemos lo que era, y apareció en medio Koldo García Izaguirre, que era portero de puticlub. Bueno, pues se empoderaron tanto que empezaron a meterse en concursos de obras públicas que casualmente, con esos currículums, los ganaban todos ellos. Y resulta que solamente por una obra, la de los túneles de Velate, Santos Cerdán se empoderó, se hizo tan eco-friendly, tan antimicromachismos, que resulta que se llevó el 45% del porcentaje de la UTE que ganó el concurso de los túneles de Velate. ¿Saben de cuánto importe hablamos? Solamente en ese momento, de 5,1 millones de euros, muy, pero que muy, muy empoderados. Bien, ¿y de qué más hablamos? Pues hablamos, por ejemplo, de un robo masivo en impuestos a toda la población española, porque resulta que desde que llegó Pedro Sánchez, los impuestos más las cotizaciones sociales han subido en más de 160.000 millones de euros. Repito, en más de 160.000 millones de euros. Miren, si lo calculamos por contribuyente, nos ha arreado un bofetón de ida y vuelta de más de 6.000 euros por contribuyente. Sí, ahora me imagino que mucha gente estará entendiendo por qué cuando mira la cartera no hay nada. Y por qué cuando va a intentar contratar unas vacaciones para su familia se da cuenta de que si antes podía irse a un hotel de 3 o de 4 estrellas, en estos momentos se tiene que ir a la pensión del peine. Sí, literalmente. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el IRPF, desde que llegó este señor, ha subido un 56%. Muy empoderado ese IRPF. Estamos hablando de que los precios básicos de la compra, los más básicos, han subido un 38%. Por eso un montón de gente en estos momentos, cuando va a hacer la compra, ya no es que compre marca blanca, es que deja el carro en blanco. Literalmente. Bien, pero todo muy empoderado.
Todo muy teléfono de la esperanza, todo muy Isabel Rodríguez nos dice que ahora vamos a solucionar el problema de la vivienda porque ella ha puesto y ha hecho una gracieta con el número de teléfono, porque ha puesto el 47. Y como he puesto el 47, ya es que defiendo el no derecho a la vivienda. Sigamos. Resulta que en medio de todo esto hemos tenido que ver cómo los separatistas, los proetarras, los golpistas, todos ellos se empoderaban. Era una cosa maravillosa. Y resulta que con el cuponazo catalán, que es literalmente inconstitucional, les regalamos 13.000 millones de euros muy pero que muy empoderados. Y con el cercanías, otros 3.000 millones. Y con todo lo que pidan, pues los millones que les dé la gana. Porque aquí los que están empoderados son los proetarras, los golpistas, los separatistas, los comunistas y, perdón, ni chistorras ni historias, los chorizos. Los chorizos, pero chorizos de tomo y lomo. Miren, durante todo este periodo lo único que hemos visto es que ni empoderamiento de la población ni nada. No hemos visto más que palabrejas, no hemos visto más que majaderías y no hemos visto más que robos masivos. Desde el fiscal hasta el de la propia vivienda. ¿Qué es lo que están planteando? Dicen ahora, un parque público de viviendas. ¿Cuántas han construido? Básicamente ninguna. Porque ¿qué es lo que están esperando? No, lo que están esperando, que lo dice abiertamente, por ejemplo, Yolanda Díaz, es retirar el derecho a la propiedad privada. ¿Y cómo lo pretenden hacer? Pues nos lo irán diciendo, pero de momento ya están consiguiendo que la población no pueda ser propietaria. Algo que en España hace 30, 40, 50 años sí era posible, hasta que han llegado ellos. Ahora no es posible ser propietario. Los que gracias a Dios ya tenemos viviendas, mantenemos esa propiedad. El resto no están pudiendo entrar en este circuito. Y como no entras en este circuito, tu patrimonio nunca crecerá. Y si encima hay un problema con las pensiones, ¿qué ocurrirá? Pues que en ese momento te encontrarás sin pensión pública o con una birria de pensión pública y sin patrimonio privado ahorrado con el cual poder vivir durante esa edad. Bueno, esto es lo que hay. Esta es la historia. Y en medio de todo ello, simplemente para completar esta enumeración, déjenme que les diga, porque evidentemente todo es simple y llanamente porque es un destrozo de gobierno brutal y simple y llanamente porque no dejan de buscarnos determinados focos de distracción. Ahora me meto con Israel, ahora el imbécil anunciando un plan de defensa a Hamás, enviando dinero a Hamás, haciendo que respaldo a la flotilla. ¿Por qué? Porque necesitan cortinas de humo para tapar todo lo que yo estoy diciendo. Porque todo lo que yo estoy diciendo, la gente lo vive día a día. Déjenme que les cuente cómo está España en los rankings. Rankings todos absolutamente oficiales, Eurostat, OCDE y demás. Somos en estos momentos el primer país de la UE en paro general, el primero en paro femenino, el primero en paro juvenil. Somos el tercer país de la UE en pobreza relativa, el tercero en pobreza relativa. Somos el quinto en pobreza absoluta. Somos el segundo en pobreza infantil. Y somos el quinto en imposibilidad de que las familias disfruten al menos de una semana de vacaciones. Simplemente una pregunta, señores socialistas, señores votantes del Partido Socialista, ¿qué necesitan ustedes para dejar de votar esta tomadura de pelo?